Buenas noches, amigas y amigos de su TV, Canal 15, desde esta Universidad de Costa Rica, que gracias a los impuestos que ustedes pagan y los que pagan todos los que no nos están acompañando esta noche, hace este programa y todo el resto de la programación del canal y todas las otras acciones, actividades de acción social, de investigación y de docencia que hacemos, y lo hacemos con el dinero de ustedes, de manera que este programa es de ustedes. Tengo el privilegio de tener esta noche a la defensora de los habitantes, a la doctora Lisbeth Quesada, y este es parte del programa sobre liderazgo femenino. Yo estoy, igual que el resto del país, muy contento de tener una defensora, por razones que tal vez algunos de ustedes, los que nos han acompañado en más programas, saben el perfil de ella, o su perfil de médico es un elemento que aquí apreciamos mucho, pero además tenemos aquí alguien que hizo un poco de psicología, alguien que hizo historia, que hizo geografía y que fue actriz, y me muero de envidia. Bienvenida y buenas noches. No se muera de envidia, buenas noches, porque todavía puede trabajar en teatro, todavía puede actuar. Nunca es tarde. Cuéntenos un poquito, doctora, del proceso que esa riquísima vida, porque eso me parece que es uno de los aspectos más interesantes. El haber estado en tantos lugares, y también vale la pena decir que usted tuvo una beca Fulbright en Nueva York, que es un pequeño mundo maravilloso con todas las virtudes y todos los problemas, pero además en ese mundo maravilloso encontró algo que el país no había encontrado, y usted se lo cargó al hombro y lo trajo y vino a hacer evangelio en el tema de cuidados paliativos. Cuéntenos un poquito de esa rica vida. Bueno, yo entré a la Universidad de Costa Rica en 1970, así que todavía me acuerdo de mi carnet, 701262. 660318. Y quería estudiar medicina, siempre quise estudiar medicina. Yo vivía curando el perro y la lora y el perico y recetando y cosas así, pero le tenía un terror a la premédica. La premédica era como un enorme coladero, ¿verdad? Y entonces también me gustaba muchísimo el teatro, había hecho teatro en el colegio y siempre fui una apasionada de la historia. En esa época, historia y geografía eran una sola carrera, y después ya para la licenciatura pues se dividían. Entonces, el primer año que entré a la Universidad de Costa Rica, llevé solamente las materias de estudios generales y algunos otros requisitos, porque todavía no estaba segura qué era lo que quería hacer, ¿verdad? Yo quería hacer muchas cosas a la vez y no se puede. Bueno, usted sí lo ha hecho. Pero una después de la otra, pero no al mismo tiempo. Claro. Y entonces decidí entrar a teatro, a actuación, y al mismo tiempo a la carrera de historia y geografía. Entonces llevaba una carrera en las mañanas y en las tardes, y la otra la llevaba en las tardes y en las noches. Así que tenía horario completo, y yo recuerdo que en esa época la matrícula eran unas tarjetas que le firmaba, donde uno ponía el código de la materia y el profesor tenía que firmarla. Y yo me acuerdo que yo me matriculaba con 3 y 4 tarjetas, ¿verdad? Llevábamos 9, 10 cursos al mismo tiempo. Una vez llevé 15. Y claro, lo que estábamos hablando antes de iniciar el programa, cuando uno es joven, puede dormir 3 horas al día, ¿verdad? Y hacer 50 cosas. Ahora ya no se puede tanto. Bueno, pero ahora le ha tocado ser la líder de una serie de cosas en todo el programa de cuidados paliativos, por una parte, y otras de las tareas de la práctica médica, habiendo hecho su servicio social en Cartago, pero también, y ya hablaremos más posiblemente en la segunda mitad del programa, de la Defensoría, pero tal vez aprovechando que este programa es Economía y Sociedad y no necesariamente las amigas y amigos que nos acompañan
tienen totalmente claro qué es lo de cuidados paliativos. ¿Por qué no nos cuenta un poquito Sí, claro. cómo cayó usted en ¿Cómo cuenta? caímos en cuidados paliativos? Ajá. Bueno, yo terminé mi carrera de teatro, me faltó un semestre para terminar la carrera de historia y geografía, cuando fui aceptada en la carrera de medicina, porque el gusanito estaba ahí, ¿verdad? Y se movía y decía, usted tiene que ser médico. Terminé mi carrera de medicina, por cierto, recibí mi título embarazada de mi segunda hija, perdón, y entonces fui a trabajar a Cartago, como usted bien dijo, y posteriormente, a raíz de una cirugía, yo hice un paro respiratorio y por ende un paro cardíaco, y no vi la luz, ni el túnel, ni nada de esas cosas, pero sí como que la energía vital de mi cuerpo se fue y duré mucho tiempo en recuperarme, a pesar de que no hubo infección, ni sangrado, ni nunca se pudo determinar, pero la energía vital que yo tenía se fue. Entonces, eso fue lo que hizo que yo cambiara de lo que originalmente había pensado que quería hacer, que era psiquiatría, como especialización, y convertirme posteriormente en psiquiatra y terapista sexual, para ayudar a las personas que tenían problemas en esa área, a que yo dijera, yo lo que quiero trabajar es con las personas que enfrentan un proceso de muerte, la gente que se va a morir. Y ahí empecé a buscar, no sabía que se llamaba cuidados paliativos, no sabía que se hacía control del dolor, no sabía que se apoyaba a la familia, no sabía que se acompañaba en el proceso de muerte, pero eso era lo que yo quería. Entonces, busqué para una beca Fulbright, que son las becas más prestigiosas que tiene el gobierno de los Estados Unidos, y me dieron la beca y me fui a Manhattan, Nueva York, a Columbia University y a un hospital que es el St. Luke's Roosevelt Hospital Center de Nueva York, que fue el primero en Estados Unidos, en todo Estados Unidos, en entrarle al problema del paciente que enfrenta su propio proceso de muerte. Y ahí tuve la oportunidad de visitar todas las unidades de cuidado paliativo en ese momento en Manhattan y en los alrededores, en Washington, Virginia, California. Tuve el chance de cruzar el charco, el Atlántico, y ir a donde nacieron los cuidados paliativos, que es el St. Christopher Hospice, el Hospicio San Cristóbal en las afueras de Londres, y conocer a la mamá de los cuidados paliativos. Qué maravilla. Para un físico sería como conocer a Albert Einstein, claro, ¿verdad? Bueno, para mí fue conocer a Dame Cicely Sanders, que es médico, trabajadora social y enfermera, las 3 carreras hizo, que fue la iniciadora del concepto moderno de los cuidados paliativos. Fue una experiencia maravillosa. Y qué importante, déjeme destacar eso, por favor, doctora. La contribución enorme y una cierta creatividad que tienen las mujeres. Y entonces, cómo la humanidad por mucho tiempo se perdió eso por tener una visión, y todavía hay culturas donde, muy respetables, por cierto, me imagino yo, como debe ser, pero donde ese lugar de la mujer se limita, y lo que hace es que la capacidad de la sociedad de crecer, y sobre todo crecer en áreas nuevas. Yo he notado, y sobre todo esta generación mía de mujeres que entraron a la Universidad de Costa Rica en los años 70 y un poquito posterior, yo recuerdo que la experiencia para mí fue alucinante, no tengo otra manera de decirlo, y además de alucinante, maravillosa, porque se acuerda cuando en este edificio arriba estaban las oficinas de los profesores. Entonces yo subía al cuarto piso y me sentaba a hablar con don Claudio Gutiérrez Carranza, y eran unas discusiones sobre filosofía y unos agarres tremendos, y me sentaba a hablar con don Marco Tulio Salazar, y de poesía y de arte con don Isaac Felipe Azofeifa, y yo era feliz, y con el padre Núñez. Yo tuve... lo que se abrió fue un panorama, un universo, cuando entré a la universidad, maravilloso, ¿verdad? Pero maravilloso, maravilloso. Con don Marco Tulio hicimos un programa que lamentablemente se perdió, que era sobre la pulpería, y nos contó, tuvimos un pulpero y don Marco Tulio de contexto, un año tal vez antes de morir, y una de las cosas era que el pulpero había sido cogedor de café en la finca que es hoy la Ciudad Universitaria, era una finca de café de los hermanos González Flores.
A don Isaac yo lo tuve en la segunda parte del curso de castellano, en estudios generales, de manera que me lleno de emoción con solo lo que usted cuenta. No, pero no solo de emoción, de orgullo de haber tenido esa clase de profesores y en algunos casos con algunos de ellos de tener una amistad muy hermosa que se mantuvo por muchísimos años, en el caso de don Isaac y con su familia y con sus hijos. Bueno, volviendo al tema, entonces me voy a Estados Unidos y me entreno y regreso en 1987 y como mujer, como usted bien lo dijo, tuve una enorme resistencia para el trabajo de los cuidados paliativos porque era mujer, era joven, además decía lo que pensaba y lo que sentía y de alguna manera estaba abriendo un campo nuevo en la medicina. Pero yo creo que tuvimos la fortaleza para resistir los embates de la resistencia que en determinado momento se dio, y a eso me refería al principio cuando le dije que había entrado en el 70. La gran diferencia que tuvo, por ejemplo, en la relación, no solamente de comunicación, sino posibilidades de estudio, que tuvo mi madre con mi abuela, ¿verdad? El gap, la distancia fue muy corta, muy pequeña, pero con respecto a mi mamá y con respecto a mi persona, esa diferencia y ese chance, ese universo de posibilidades que se nos abrieron a las mujeres fue muy grande. Entonces somos una generación de mujeres que aprendimos lo tradicional, porque yo cocino muy rico, yo sé coser, yo sé tejer, yo sé pintar, yo sé hacer manualidades, yo sé hacer cerámica, yo sé cambiar una llanta, un fuse, yo sé hacer muchísimas cosas. Siento que fui una buena mamá. La llanta y el fuse, eso se sale un poco de lo tradicional. Y sí, y sé arreglar un montón de cosas eléctricas porque tuve un padre que arreglaba todo lo que era eléctrico y que lo desarmaba frente a nuestros ojos y lo volvía a armar. Y no le sobraban piezas. Y no le sobraban piezas. Yo sé usar un cautín, que yo creo que mucha gente no sabe en este momento que es un cautín y con soldadura para soldar. Aprendí a hacer muchas cosas, ¿verdad? Me preparé, por decirlo así, como para el rol de esposa y mamá. Y también tengo la otra parte, que es la parte de profesional. Entonces, yo digo que esta generación de mujeres que sabe hacer todas esas cosas y que además, de alguna manera, no necesita tener un caballero a la par que la mantenga, y ya eso es mucho decir, en el sentido de que porque no estudió, porque no trabajó, porque no puede accesar al mercado laboral, porque no tiene profesión, entonces muchas veces tienen que aguantarse las mujeres en una relación de pareja, muchas cosas, a eso es a lo que me refiero, ¿verdad? Resultamos a veces muy competitivas y resultamos a veces demasiado cuestionadoras. Para una generación de hombres que no tuvo ese gap, ¿verdad?, de mi misma edad, y que fueron criados y educados para un modelo de mujer que no es este. Entonces, ahí... Claro, sus madres de ellos eran la madre tradicional que sabía, ni siquiera posiblemente sabía cambiar una llanta, tenía todas esas primeras virtudes suyas, pero no tenía todas las otras, y entonces realmente, pobrecitos los hombres. Se encuentran con una generación de mujeres que trabajamos, que vemos chiquitos, que parimos, que salimos adelante, y que tenemos una fortaleza interior, porque yo creo que yo la tengo, a veces como la de las palmeras, ¿verdad? Cuando viene el huracán, ¿qué hace la palmera? Se acuesta. Y ahora nos tocó el huracán. Y pasa el huracán y se vuelve a levantar con la misma fortaleza, la misma dignidad y la misma integridad para dar las luchas. Con eso le diremos al canal que le dé un mensaje que tiene para los amigos y amigas. Amigos, conversando con la defensora de los habitantes de Costa Rica y esta palmera maravillosa
que tenemos nosotros. Vamos a preguntarle un poco de qué la llevó a postularse para esa lucha nueva que fue defender. Ahora, ¿quién podrá defendernos? Lisbeth Quesada. Bueno, figúrese que yo nunca había pensado en ofrecer mi nombre para una cosa de este tipo, pero es que no me había pasado ni remotamente por la mente. Yo tuve una invitación para ir a Corea del Sur, a un taller sobre cuidados paliativos pediátricos, porque nos reconocen en el mundo como una autoridad, al Hospital Nacional de Niños y a la clínica, una autoridad en cuidados paliativos, y tuve una enorme disyuntiva, que qué hacía yo, que si compraba la refrigeradora nueva, o me brincaba ese charquito que hay entre Corea del Sur y China. Y entonces yo dije, nada, la refrigeradora, si me muero no me la llevo. En cambio, la experiencia de conocer China, sí, y además me la merezco, entonces me fui para China. Entonces me quedé más tiempo, y cuando vine, un grupo de amigos, vine un jueves en la tarde, un grupo de amigos me visitó en la noche, entre ellos el jefe de mi despacho en la Defensoría, el licenciado Julio Alvarado, y me dijo, ¿no has pensado en ofrecer tu nombre para la Defensoría? Y yo dije, ustedes están locos, ¿cómo se les ocurre? Dice, pero si es lo que has venido haciendo, has venido luchando por los derechos humanos del paciente en fase terminal, fuiste la persona que trajo los cuidados paliativos, aguantaste los embates de oposición, desarrollaste el campo, hiciste todo esto, desarrollaste cuidados paliativos, has estado luchando por los derechos humanos y no vas a poder con la Defensoría. Entonces me dijeron, mañana hay en la Asamblea Legislativa una entrevista a una de las personas que quiere ser contralor, ¿por qué no vas a verla? Entonces yo fui, consulté, hablé con algunas personas y me dijeron, sí doctora, láncese, no sé qué, y usaron una frase que yo siempre uso, el mal avanza cuando los buenos no hacemos nada. Entonces me dijeron, usted viene usando eso, usted podría hacer un buen papel, me lo devolvieron, me retroalimentaron y me dijeron, ¿y ahora que se lo pedimos qué? Entonces yo ofrecí mi nombre y jamás pensé que iba a quedar. Lo empecé ya como a interiorizar esa posibilidad cuando saqué el puntaje más alto en el cuestionario que había que responder, que respondimos en 48 horas, porque yo llegué un jueves en la tarde-noche, al viernes vi la entrevista y el lunes había que entregar todos los documentos, o sea, no había tiempo de nada. Entonces contesté ese cuestionario y ofrecí mi currículum y saqué el puntaje más alto, para mi sorpresa, porque la gente que estaba ofreciendo su nombre, toda era gente muy respetable y de una enorme capacidad y además experiencia. Ahí empecé a contemplar la posibilidad de que efectivamente, bueno, tal vez yo podría quedar, y efectivamente se dio ahí la coyuntura histórica y salió mi nombre y los señores diputados y señoras diputadas me escogieron y quedé defensora de los y las habitantes de la República. Cuéntenos un poco de lo que ha sido el año y algo de... menos de un año todavía, hasta en agosto cumple un año. Le decía ahora, hace un rato a la ministra de Salud, que es una queridísima amiga, que ella decía que se sentía un poquillo perdida, ¿verdad? Queremos tenerla en este programa, pero le tocó el día que iba a venir, no me lo explicó, pero yo lo entendí. Cuando uno tiene barba blanca, uno entiende cosas que nadie le dice. Tenía que venir el día siguiente de que explotó el tema de la basura de sí, queda uno atrapado ahí. Absolutamente, pero además me encantó que... Y además la convocamos nosotros. Vino ella y el problema se resolvió. Yo se la quité a usted. Bueno, porque qué bueno. la convocatoria de urgencia la hizo la Defensoría de los Habitantes, pues para ayudarle a la gente de Tibás a resolverlo con una declaratoria de emergencia. Bueno, entonces le decía que cuando uno empieza en la función pública, en un trabajo como este, donde usted en la Defensoría tiene que cambiarse el chip de la computadora para hablar del problema de la basura, lo tiene que meter para el TLC, lo tiene que sacar y tiene que hablar de las tarifas y del ARECEP, lo saca y habla de... Constantemente hay cambios, ¿verdad? Yo le decía a ella hoy que uno se sentía como una lora en mosaico, patinaba por todo lado, ¿verdad? Pero gracias a Dios la Defensoría tiene profesionales y personas maravillosas, y precisamente es un trabajo en equipo
La ley no dice que tenga que ser un abogado o un economista o un administrador. La ley le ofrece democráticamente a la o al habitante de la República de Costa Rica que pueda ofrecer su nombre y si está calificado puede asumir el cargo. Entonces, rápidamente nos pusimos al hilo con una gran cantidad de temas de los que yo no sabía nada, pero que empecé a aprender y me dio mucho gusto porque a pesar de los ya 54 años que voy a cumplir el próximo 25 de junio. La felicitamos por anticipado. Pudimos aprender una serie de cosas rápidamente y tomar el hilo y tomar ya las riendas de la institución, ¿verdad? Y entender muy bien cómo funciona, qué se puede y qué no se puede. Y le puedo decir que estoy enamorada de la Defensoría. Estoy contenta, bueno. Estoy feliz del trabajo que se puede hacer ahí y de las posibilidades. A veces muy triste, a veces uno se frustra mucho, porque se da cuenta de muchas cosas que le están pasando a Costa Rica, a los y las habitantes. Este país en muchas cosas hace aguas hace rato, este país está vendiendo todas sus costas y sus playas, este país maneja desgraciadamente y con mucho pesar un nivel de corrupción que va desde lo más sencillo en el escalafón hasta lo más alto, y uno dice, pero ¿cómo? ¿Verdad? Si yo me crié en una Costa Rica muy, muy diferente, la puerta de mi casa siempre estaba abierta y la gente tocaba, ahora no se puede hacer una cosa de esas. Y entonces hay cosa en el corazón, se lo digo sinceramente, estos ojitos han derramado sus lagrimitas a veces por impotencia, no por cólera, por impotencia, de ver que hasta dónde puedo llegar, todo lo que se podría hacer y a veces la no respuesta o la omisión. Entonces uno dice, ¡ay, Dios mío, deme fuerzas! Yo soy una mujer creyente, yo le pido al Creador que me sostenga y a mi mamá, que ya no está, que me proteja y me sostenga. Soy devota de San Miguel Arcángel y entonces ahí lo llevo también a la par mía para que me defienda de la maldad. Hecho mano de la experiencia personal, de la experiencia emocional vivida, y debo decirle que yo no había descubierto que era una mujer tan fuerte y que tenía no valores tan que me sostuvieran, porque eso lo sabía, me los dio mi familia, me los dio mi madre, pero sí unido, haciendo yunta en esa fortaleza, sino hasta el 2002. Porque la vida a veces lo pone a uno a morder el polvo, ¿verdad? Y hace que doblegues la rodilla y que de alguna manera uno diga, Dios mío, ¿qué es lo que me querés enseñar que no he aprendido todavía, pero que usted quiere que yo aprenda? Y a partir de una experiencia emocional muy fuerte, un divorcio en el 2000, en algún momento le confieso que yo le pedí a Dios la muerte. Me sentí tan desarmada que le dije a Dios, ya los hijos los tengo grandes, no quiero vivir más. Y emocionalmente por un corto tiempo tiré la toalla. Pues qué bueno que la volvió a tomar porque pero además... pero esa fortaleza interna, ¿verdad? De la capacidad de llegar hasta el fondo, ¿verdad? De morder el polvo, de llegar al fondo, que para muchas personas la evitan de todas las formas habidas y por haber, pero precisamente el tocar fondo hizo que una vez que toqué fondo yo dijera, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Con todo el amor a la vida que yo tengo, con todos los dos hijos maravillosos que tengo, con la pasión y el amor que yo le pongo a las cosas, con la lucha en los cuidados paliativos, con lo que hemos hecho en el país, de ninguna manera. Y empecé a agarrarme de los valores, yo creo, y empecé a fortalecerme, y del 2000 hasta ahora, yo podría decirle que he tenido una gran cantidad de pérdidas de un sobrino, la muerte de mi madre, la muerte de un amigo querido que fue padrino en mi boda, la muerte de Graciela Moreno, a quien respeté y quise y ayudé en todo lo posible desde que fuimos amigas hace muchos años.
la muerte de un amigo, de un colega queridísimo uruguayo que hacía cuidados paliativos, pionero en su país. O sea, he tenido desde esa fecha hasta ahora cualquier cantidad de pérdidas que han tocado mi alma, mi corazón, mi espíritu fuertemente, y sin embargo es un proceso de fortaleza y de crecimiento moral, espiritual muy grande el que he recibido. Y yo creo que ese armamento es lo que yo, y la experiencia personal y la transparencia, es lo que yo he llevado a la Defensoría de los Habitantes para dos ejes que yo he definido en mi trabajo. El primero, educación en derechos humanos, que es muy importante. Sin duda. Y de sembrar la semilla en los pequeñitos, que son la esperanza y el tesoro y la riqueza de un país, su gente. Y el de alguna manera volver los ojos hacia adentro de la Defensoría y analizar el proceso de defensa, porque algunas veces duramos mucho en contestar cuáles son los escollos, dónde están los cuellos de botella, cómo maximizar los recursos pocos y reducidos que tiene la institución con una avalancha de 22,000 denuncias al año que recibe la Defensoría, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento en el nuevo gobierno se nos han ido casi 13 funcionarios que han recibido mejores ofertas de trabajo y que han pedido permiso y se han ido a trabajar en este nuevo gobierno, y yo les he dado el permiso para que se vayan, porque primero no vamos a hacer impedimento para el progreso de nadie, eso es terrible. Iría contra los derechos humanos. Iría contra los derechos humanos, y yo recuerdo que en algún momento algunas personas fueron impedimento para mi progreso, entonces yo no voy a hacer el impedimento de nadie. Y además, qué maravilla, porque son excelentísimos profesionales, entrenados en el trabajo y en la defensa de derechos humanos, que van a estar en este gobierno trabajando y defendiendo los derechos humanos. No podemos decir una extensión de la Defensoría, pero una amiga o un amigo de la Defensoría en ese puesto, en ese departamento o en ese ministerio, trabajando con quien la Defensoría puede trabajar y crecer y defender mejor los derechos. Entonces todos se fueron. Entonces los estamos reponiendo en este momento. Pues excelente, y nosotros no podemos reponer más de un minuto, más tiempo, porque el tiempo se nos acabó, pero tengo que decirle de nuevo lo contentos que estamos teniéndola usted aquí, decirle a las amigas y amigos que la próxima semana tenemos otro programa, y muchos éxitos y muchas defensas de derechos humanos, y gracias por los cuidados paliativos. Muchísimas gracias, y bueno, cuando usted me quiera otra vez, aquí volvemos. Volverá.